Hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La emoción nos embarga una vez más al recibirlos aquí, listos para sumergirnos en un nuevo chisme, una nueva historia, una nueva especulación de esas que tanto nos gustan. Y hoy, amigos míos, tenemos algo jugoso, algo que ha estado circulando por las redes sociales, algo que ha encendido las alarmas de todos los fans de una de las parejas más queridas, más *shipeadas* y más extrañadas de la televisión turca. Sí, lo adivinaron. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Por qué, seamos honestos, quién no se ha preguntado qué está pasando entre ellos? ¿Quién no ha soñado con una reconciliación? ¿Quién no ha revisado Instagram hasta el cansancio en busca de una señal, de un indicio, de algo que nos diga que la llama sigue viva? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo una serie de eventos, de imágenes, de declaraciones, que nos han llevado a una conclusión que, permítanme decirlo, es bastante explosiva. Una conclusión que, si resulta ser cierta, podría significar que, bueno, mejor no me adelanto. Tendrán que quedarse hasta el final para descubrirlo. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, de estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco y, por supuesto, de apoyarnos para que podamos seguir trayéndoles este tipo de contenido. Así que, ya saben, un clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se olviden de activar las notificaciones, que luego se pierden lo mejor. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema de hoy. ¿Kerem Bürsin feliz? ¿Hande Erçel la razón? ¿Lo confirmamos? La pregunta del millón. La pregunta que nos quita el sueño. La pregunta que nos hace consumir gigas de datos móviles buscando respuestas en cada rincón de Internet. Para entender por qué estamos diciendo esto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Recordemos cómo surgió esta historia de amor que, seamos sinceros, parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. Desde el principio, la química entre ellos fue innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Era palpable. Podías cortarla con un cuchillo. Las miradas, las sonrisas, las bromas, las salidas nocturnas captadas por paparazzi, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre los protagonistas. Y efectivamente el rumor se confirmó. Kerem y Hande empezaron a salir. Y para alegría de sus fans, no dudaron en mostrar su amor al mundo. Fotos en redes sociales dignas de portadas de revista, viajes juntos a destinos paradisíacos que nos hacían morir de envidia sana, declaraciones públicas que derretían hasta el corazón más frío y eran la pareja perfecta. La pareja que todos queríamos imitar. La pareja que nos hacía creer en el amor verdadero. La pareja que definía el *relationship goals* en toda su expresión. Los fans crearon *fan accounts* dedicados exclusivamente a ellos, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Se inventaron *hashtags* para celebrar su amor, llenando las redes sociales de mensajes de apoyo y buenos deseos. Fue una locura colectiva. Una auténtica *kermés Hande *. Pero como suele ocurrir en la vida, las cosas no siempre salen como las planeamos. Después de un tiempo juntos, y para sorpresa de muchos, Kerem y Hande anunciaron su separación. Un balde de agua fría para todos los que seguíamos su historia. Una puñalada al corazón para los *shippers más acérrimos. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas que los asfixiaban, de celos profesionales. En fin, una serie de factores que, al parecer, terminaron por desgastar la relación. Los rumores iban y venían, alimentando la especulación y la angustia de los fans. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera desmoronado. Parecía una pesadilla de la que no podíamos despertar. Los *fan accounts* se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión. Los *hashtags* que antes celebraban el amor, ahora expresaban el dolor y la esperanza de una reconciliación. Y, desde entonces, la pregunta que ronda en el aire es, ¿habrá reconciliación? ¿Volverán a estar juntos Kerem y Hande?
¿Se volverá a encender la llama del amor? Durante mucho tiempo, la respuesta parecía ser un rotundo no. Ambos siguieron con sus vidas enfocados en sus carreras profesionales y aparentemente sin intención de retomar la relación. Ande fue relacionada con otros hombres, con actores y empresarios, generando aún más desilusión entre los fans. Kerem también fue visto con otras mujeres, alimentando la idea de que la página había sido pasada. Parecía que el cuento de hadas había llegado a su fin. Pero en las últimas semanas, algo ha cambiado. Una serie de eventos han encendido nuevamente la esperanza de los fans, y nos han llevado a pensar que una reconciliación podría ser posible. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Aquí es donde la trama se complica y nos obliga a atar cabos. Aquí es donde la especulación se vuelve más intensa y la esperanza renace con más fuerza. Primero, tenemos que hablar de las declaraciones de Kerem en una reciente entrevista. Una entrevista que, por cierto, fue seguida de cerca por todos los medios de comunicación turcos y por los fan accounts de todo el mundo. Sin entrar en detalles específicos, el actor habló de la importancia del amor en su vida y de cómo valora las relaciones significativas. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero lo que llamó la atención fue su tono, su mirada. Había algo en su expresión que sugería que había alguien especial en su vida. Alguien que lo hacía feliz. Una luz en sus ojos que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. Una sonrisa que parecía más genuina que nunca. Los expertos en lenguaje corporal analizaron la entrevista hasta el cansancio, buscando pistas que confirmaran la teoría de la reconciliación. Y muchos coincidieron en que Kerem parecía estar enamorado. ¿Pero, de quién? Esa era la gran pregunta. Y luego, tenemos las fotos. Unas fotos que han circulado por las redes sociales y que muestran a Kerem y Hande en el mismo lugar, al mismo tiempo. No hay fotos de ellos juntos directamente juntos, pero la coincidencia es demasiado grande para ser una simple casualidad. Ambos se encontraban en una fiesta privada, organizada por un amigo en común, un reconocido productor de televisión. Testigos afirman haberlos visto charlando animadamente, riendo y compartiendo momentos especiales. Incluso algunos aseguran haberlos visto salir juntos de la fiesta en el mismo coche. Estas fotos fueron la chispa que encendió la llama de la esperanza. Los fan accounts se inundaron de comentarios y especulaciones. Los hashtags volvieron a llenarse de mensajes de apoyo y buenos deseos. La Kermes Hande estaba de vuelta. Pero la cereza del pastel, lo que realmente nos ha hecho creer que algo está pasando entre ellos, es un vídeo que se filtró en las redes sociales. Un vídeo borroso, de baja calidad, pero inconfundible. En el vídeo se puede ver a Kerem y Hande bailando juntos, abrazados, en lo que parece ser una fiesta privada. La calidad del vídeo no es la mejor, pero no hay duda de que son ellos. Y la química entre ellos es innegable. Se miran con cariño, se sonríen con complicidad. Parecen dos enamorados. Dos almas gemelas que se reencuentran después de un largo tiempo separados. Dos corazones que laten al mismo ritmo. Este vídeo fue la prueba irrefutable. La confirmación de que algo está pasando entre ellos. La señal que todos estábamos esperando. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Kerem y Hande han vuelto a estar juntos? ¿Significa que están dándose una segunda oportunidad? No podemos afirmarlo con certeza. Pero lo que sí podemos decir es que todas las señales apuntan en esa dirección. La evidencia es abrumadora. La felicidad de Kerem, las coincidencias, las fotos, el vídeo, todo sugiere que Hande es la razón de su sonrisa. Que el amor entre ellos sigue vivo. Que la llama no se ha extinguido. Que el destino los ha vuelto a unir. Por supuesto, esto no es una confirmación oficial. Ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones al respecto. Ambos han mantenido un silencio absoluto, alimentando aún más la especulación y la incertidumbre. Pero como buenos detectives del corazón, hemos analizado todas las pistas y hemos llegado a una conclusión: es muy probable que estén juntos de nuevo. Y si es así, nos alegramos muchísimo por ellos. Porque creemos en el amor, creemos en las segundas oportunidades y creemos que Kerem y Hande se merecen ser felices. Porque su historia es un ejemplo de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Porque su amor nos inspira y nos hace creer en los cuentos de hadas.
Ahora bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande han vuelto a estar juntos? ¿Creen que están dándose una segunda oportunidad? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encantaría saber su opinión. Queremos leer sus teorías, sus especulaciones, sus deseos. Y eso es todo por hoy, amigos míos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Espero que les haya parecido interesante, entretenido e informativo. Espero que hayan disfrutado del chisme. En resumen, hoy analizamos a fondo las señales que apuntan a una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vimos las declaraciones de Kerem, las coincidencias, las fotos y el vídeo que se filtró en las redes sociales. Y llegamos a la conclusión de que es muy probable que estén juntos de nuevo. Queremos agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros. Ustedes son la razón por la que seguimos haciendo esto. Ustedes son nuestra motivación. Así que por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo. Queremos saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande han vuelto? ¿Les gustaría que estuvieran juntos? Cuéntenos todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones. Además, síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Tenemos contenido exclusivo que no se pueden perder. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Y no dejen de soñar. Porque los sueños a veces se hacen realidad.